Y si alguien le hubiese preguntado a los discípulos, ¿les convenía que su maestro sea arrestado? ¿Qué hubiesen dicho ellos? ¡No! ¿Os conviene que Jesús sea golpeado? ¿Qué dirían ellos? ¡No! ¿Os conviene que Jesús sea burlado? ¡No! ¿Os conviene que el ministerio de Jesús con su enseñanza se termine? ¡No! ¿Os conviene que los milagros que hacía Jesús concluyan? ¡No! A nadie le convenía. ¿Os conviene que sea sentenciado a morir? Cualquiera de ellos diría, no conviene. Queremos que todo siga igual. Y han sido años gloriosos. Veían el pan y los peces multiplicados. Veían al cojo ser curado, los paralíticos ser levantados, veían los muertos resucitados. Ellos vieron la gloria de Dios. ¿Les convenía que todo eso se termine y tener a su maestro clavado en la cruz? ¡No! Va encima al lado de malhechores, de criminales reconocidos. No les convenía. Alabado sea el Señor. Amén. Y que vaya a la tumba fría. Tampoco. Y una vez que resucitó, parecía que todo volvió a la normalidad. Y decía, nos convino que Jesús muriera, porque resucitó. Sufrimos ahí unos días, pero al verlo resucitado, ahora el incrédulo Tomás, al meter su dedo en la llaga, tenía gozo otra vez, tenía alegría otra vez. ¿Quiénes son las personas más dichosas? Según la palabra del Señor. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que se sienten miserables, ellos serán enriquecidos. Bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Amén. Aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Alabado sea el Señor. Está hablando de grandeza, está hablando de humillación. En Mateo 5, 11 y 12, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿A quién le conviene eso? Dígame, ¿a quién le conviene que le levanten calumnias? Que mientan de su persona. Pero dice aquí que es provechoso, que somos bienaventurados, que somos benditos. Lo que dice el versículo 12, estén tristes, váyanse de la iglesia, ya dejen de creer en Dios como los agnósticos, los ateos, que ven algo malo, una maldad en el mundo, una injusticia, y dicen ya no hay más Dios. No, dice gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque hay algo más grande, porque vuestro galardón es grande en los cielos. San Juan capítulo 16, el versículo 7, dice así la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. 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 Titulamos este mensaje Inconvenientes que convienen. Inconvenientes que convienen. Cuando en la vida algo sentimos que nos conviene, ¿cómo reaccionamos? ¿De qué manera reaccionamos? O al contrario, cuando sentimos que algo no nos conviene, ¿de qué manera reaccionamos? Cuando algo nos conviene, si alguien nos viene a proponer un negocio o cambiar de un trabajo a otro trabajo mejor, ¿qué se produciría en nosotros? Alegría, ilusión, esperanza. Lo tomaríamos, habría una sonrisa
Si alguien nos dice, mira, si compras este cartón te vas a ganar la lotería, Señor, cualquiera diría, esto me conviene, y reiría, disfrutaría. Pero cuando algo no nos conviene, hay pesar, Señor, hay tristeza, hay disolución. Meditamos y nos bajoneamos. Pero en las cosas del Señor es distinto. Sí, Señor, amén. Hay muchos inconvenientes o cosas que en apariencia no nos convienen, Señor, que a la larga terminan siendo una puerta a una bendición. Una puerta para que nosotros podamos moldear alguna área de nuestro carácter. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, ustedes pueden seguir con su Biblia, vamos a citar algunos textos. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Y ahí está el punto, en lo que nos edifica. Cuando en la versión NTV dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Cuando nosotros podemos entender que hay cosas que aparentemente no nos sirven, ¿de qué nos sirve estar enfermos? Señor. ¿Qué placer hay? ¿Qué conveniencia hay sentir dolores? Señor. ¿De qué nos sirven las aflicciones, las enfermedades? Alguien puede encontrar conveniente pasar un problema grave o alguna situación. ¿De qué sirve la muerte de un ser querido cuando nos trae tanto dolor y angustia? Señor. Pero en el Señor todas las cosas tienen un propósito. Hay un diseño divino, hay una obra divina para cada uno de nosotros. Amén. Para cada familia, para cada iglesia y muchas cosas, muchas de las situaciones que nos suceden, es como dice el libro del profeta Jeremías, si no me equivoco, que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Amén. Y nuestros pensamientos, sus pensamientos. Romanos 8:26 nos dice el apóstol ahí que tenemos que orar, que hemos de pedir como conviene. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tenemos que orar en la carne, tenemos que orar en el Espíritu, guiado por Dios. No es solamente pedir, ¿cierto? Como dice otro pasaje, pedir y no recibir porque pedís mal, pedís para malgastar. Y aquí nos habla de que tenemos que pedir como conviene o de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito eterno de Dios para con nosotros. Pero hay algo lindo aquí en este versículo, que el Espíritu Santo mismo nos ayuda, nos guía, coloca el sentir, coloca el deseo, ora con nosotros. Señor, amén. Qué tremendo esto. Cuando el Señor Jesús estaba en esta tierra, aún siendo de la edad de mi hermano Natanael, 12 años. Pero lo perdieron sus padres. Y lo encontraron ¿a dónde? En el templo. ¿Y qué le dice él ahí en Lucas 2:49? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios, se fija, qué es lo que es un negocio? Es algo conveniente, algo que trae beneficios, algo que nos conviene. En los negocios de mi padre me es necesario estar, me conviene estar, me es beneficioso, me es provechoso estar en los negocios de mi Padre. Amén, Señor. Que haya este sentido
en nuestro corazón. Señor. Quizás para algunos era más conveniente estar en su casa en estado. Señor. Era más conveniente no gastar benzina. O no ocupar un tiempo para hacer una tarea, porque era más conveniente hacer la tarea. Pero yo puedo decir en esta hora a los grandes, a los medianos y a los pequeños, nunca es menos conveniente o siempre es más conveniente estar en la presencia del Señor, congregándonos conforme a lo que dice la palabra del Señor. No dejéis de congregarnos. Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Cuando los discípulos se enfrentaron a esta verdad de las conveniencias, yo creo que ellos quedaron hasta turbados en cierta manera. Señor. Porque Jesús les hablaba de que Él era su Salvador, era el Mesías, pero que tenía que morir en una cruz. Lo terrible que era para un judío ver a su maestro clavado allí, desnudo, flagelado, herido, molido por nuestros pecados. Lo terrible que era para uno de ellos. Pero Jesús dice ahí en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. O sea, es conveniente, Sí, Señor. es beneficioso, Amén. es provechoso. Él decía en la versión NTV más clarito, dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Amén. Uno tenía que morir para que millones pudiéramos resucitar para vida eterna. Amén. Era beneficioso, ¿no? Amén. Pero los discípulos, cuando murió Jesús, ¿qué pasó? A excepción de Juan, que permaneció ahí a los pies de la cruz, los demás huyeron. Estaban tristes, Sí, Señor. estaban amargados, no entendían el proyecto de Dios. Alabado sea el Señor. Y si alguien le hubiese preguntado a los discípulos, les convenía que su maestro sea arrestado, ¿qué hubiesen dicho ellos? No, os conviene que Jesús sea golpeado. ¿Qué dirían ellos? No, os conviene que Jesús sea burlado. No, os conviene que el ministerio de Jesús con su enseñanza se termine. No, os conviene que los milagros que hacía Jesús concluyan. No, a nadie le convenía. Os conviene que sea sentenciado a morir. Cualquiera de ellos diría: no conviene. Queremos que todo siga igual. Habían sido años gloriosos. Veían el pan y los peces multiplicados. Veían al cojo ser curado, los paralíticos ser levantados, veían los muertos resucitados. Ellos vieron la gloria de Dios y el gozo de escuchar sus enseñanzas. Ardía su corazón cuando escuchaban al maestro. Amén. La gente le escuchaba y decía: este habla como quien tiene autoridad. Era distinto, era diferente, era potente, golpeaba el corazón de cualquiera de ellos. Les convenía que todo eso se termine y tener a su maestro clavado en una cruz. No, va encima al lado de malhechores, de criminales reconocidos. No les convenía. Alabado sea el Señor. Amén. Que vaya a la tumba fría, tampoco. Y una vez que resucitó, parecía que todo volvió a la normalidad. Y decía: nos convino que Jesús muriera, porque resucitó. Sufrimos ahí unos días, pero al verlo resucitado, ahora el incrédulo Tomás, al meter su dedo en la llaga, tenía gozo otra vez, tenía alegría otra vez. Gracias, Señor. Pero venía otro suceso
que no le gustaba, su maestro tenía que irse. Amén. Tenía que ascender a los cielos. Y me gusta cómo comienza este versículo, comienza con la palabra pero. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. A veces el condicional de Dios no nos gusta. El maestro estaba diciendo, habiendo estado pocos días con ellos, cuando le volvió el alma al cuerpo otra vez, le volvió el gozo, le volvió la fe. El maestro dice, yo me tengo que ir, pero si yo me voy a enviar a otro Consolador. Amén. Era algo que ellos no entendían, quizás no comprendían. Y alguno podría decir, maestro, ¿por qué no te quedas con nosotros? Si como Cristo glorificado vamos a conquistar el mundo, vamos a hacer grandes cosas, pero había un propósito mayor. Y él le dice, pero era necesario, os digo la verdad, había una enseñanza aquí, una verdad que ellos tendrían que entender. Les traería tristeza, les traería dolor. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ellos no se fueron al tiro para su casa, que estaban tan conectados. Él había dicho que iba a volver, pero ellos quedaron mirando hacia el cielo. Estuvieron allí por mucho tiempo mirando hacia arriba. Es como cuando alguien que queremos se va y quedamos mirando el bus. Así quedaron ellos tristes. Pero tenía que suceder de esta manera. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, yo te quiero prosperar, yo te quiero bendecir, pero necesito que obedezcas en esto a mi palabra? Yo te quiero usar, pero tienes que ser usable. Tienes que vivir en santidad, tienes que honrarme, tienes que buscar mi rostro. Yo te voy a responder, pero si tú me buscas, si clamas a mí, yo te doy talento, te doy dones, te doy ministerio, pero tienes que cumplir estos requisitos. El pero no nos gusta. Muchas veces el proceso no nos conviene, aparentemente. Nos gustaría recibir todo de golpe. Nos gustaría, ¿cierto?, no sufrir nada, no padecer, no estar triste. Pedro, siendo ya restaurado por su maestro, cuando le dice 3 veces que le amaba, el Señor le dice, apacienta mis corderos. Y ahí le dice algo más. Aparte del pero, de que tenía que apacentar su grey, le dice algo más. En Juan 21:18 le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. No solamente él tendría que trabajar, cuidar el rebaño, llevar la palabra, apacentar los corderos, sino que el Señor le dice aún ahí cómo tenía que vivir en obediencia, en sujeción a Él. Y le dice también ahí cómo iba a morir. Llegará el día en que extenderás tus manos. Eso es sinónimo de cruz. Sabiendo todo esto, le convenía a Pedro tomar el ministerio. Cuando él fue crucificado, dijo que iba a ser crucificado, él ya lo sabía, lo entendía, lo tenía claro, y dijo, yo no quiero ser crucificado como mi maestro, sino con la cabeza hacia abajo. No soy digno de morir como mi maestro. ¿Cuántas veces vamos donde queremos
hacemos lo que queremos, hablamos lo que queremos, pero que Dios nos ayude. Amén. Hay un mensaje que vamos a preparar para las 8 semanas que Dios ha colocado en mi corazón, pero le doy una primicia y tiene que ver con esto. Y cuando el pastor Raúl, que fue al cielo cuando lo operaron el corazón hace unos años, y dice la tía que cuando volvió, ella cuenta ahí su testimonio de lo que vio. Y lo que más me impactó a mí fue que la tía decía, cuando él volvió, no quería ni hablar. No quería ni conversar, porque en el cielo él entendió que ningún impuro, que ningún inmundo entraría ahí, solo una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando él volvió a la vida, no quería pecar, no quería fallarle a su Dios. Y tuvo días que no quería siquiera conversar en la mesa porque tenía temor de fallarle a su Dios. Eso es sujeción. ¿Cuántas veces somos prontos para proferir palabras ociosas, mentiras y tanta palabra, altivez, vanagloria, orgullo, y nos cuesta poco hacer y decir lo que no tenemos que hacer ni decir? Si queremos entrar, si queremos ir, si queremos ser bendecidos, si queremos ser honrados, tenemos que primero honrar al Señor, porque Él honra a los que le honran. Amén. Y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Yo sé que esta es una palabra sencilla que el Señor me ha dado, pero mientras meditaba en esto, ¿quiénes son las personas más dichosas? Según la palabra del Señor. La bienaventuranza significa bendito, bendición. Alguien bienaventurado es bendito. Y esa palabra es qué dicha, qué alegría. Ahí el signo de exclamación. Eso significa bienaventuranza o bienaventurado. Qué alegría tiene, qué dicha tiene. ¿Y quién dice la Biblia? Dice Jesús que son bienaventurados. Los ricos, los que lo tienen todo, los que no son intocables, los que no perdonan a nadie, los que no tienen nunca misericordia de nadie. ¿Quiénes son? Los benditos. ¿Quiénes tienen dicha? Pareciera que no conviene, ¿cierto? Esto, lo que Jesús dijo, y entiéndame bien, pero Jesús dijo, yo sé que se refiere a lo espiritual, pero dice, bienaventurados los pobres. Y esa palabra causa resquemor, urticaria, porque dice que deben ser bienaventurados los ricos, dice bienaventurados los pobres en espíritu, los que se sienten miserables, ellos serán enriquecidos. Bienaventurados los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Amén. Aleluya. Bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Alabado sea el Señor. No está hablando de grandeza, está hablando de humillación. Amén. Y el versículo 11 y 12 termina la bienaventuranza diciendo, bienaventurado, en Mateo 5, 11 y 12, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿A quién le conviene eso? Dígame, ¿a quién le conviene que le levanten calumnias? Que mientan de su persona. Pero dice aquí que es provechoso. Amén. Que somos bienaventurados. Que somos benditos. Porque dice el versículo 12, estén tristes. Váyanse de la iglesia. Ya dejen de creer en Dios.
como los agnósticos, los ateos, que ven algo malo, una maldad en el mundo, una injusticia, y dice, ya no hay más Dios. No, dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque hay algo más grande, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Vuestro premio es más grande. ¿Conviene o no conviene? Señor. ¿Es conveniente o no es conveniente? Aleluya. Quiero terminar citando algunos ejemplos de algunos inconvenientes de algunos personajes bíblicos. Seguramente todos nosotros hemos traído inconvenientes aquí. Alguna enfermedad, algún problema, alguna necesidad. Al igual que la palabra del Señor, Dios manda a Moisés como su vocero, pero había un inconveniente, que Moisés era tardo para hablar, era pesado de lengua. Dice Éxodo 3, 11 y 12, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Y quién le dijo al Señor? Haga un chato, Moisés. Te entiendo, eres tartamudo. Se te duerme la lengua. Hagamos un trato, Moisés. Mira, es que pobrecito, voy a cambiar mis planes contigo porque eres pesado para hablar. No. El Señor le dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Amén. Los inconvenientes son para nosotros, pero si está en la perfecta voluntad de Dios, tenemos que abrir nuestra boca y predicar y hablar y decir lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Parecía inconveniente que un hombre dado para hablar tartamudo sea el vocero de Dios, pero yo recibí esta palabra y yo pensaba en esto, que Moisés ni siquiera tuvo mucho que hablar. Iba donde el faraón y ahí su vara se convertía en serpiente. No era Moisés, era el poder de Dios actuando en la obediencia de aquel hombre. Fueron las 10 plagas que predicaron más, que convencieron más que las mismas palabras de Moisés al faraón. Amén. No somos nosotros, es el poder de Dios. Amén. Solo dice, ve, porque yo estaré contigo. Amén. Jeremías no quería hablar porque tenía un inconveniente, porque era joven, era un niño, dice, y me dijo Jehová, no diga soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Adiós. Aleluya. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Amén. ¿Alguno tiene algún inconveniente para predicar? Hubo otro profeta que tuvo un inconveniente, que era nacionalista. Jonás dijo, ¿cómo voy a ir a predicarle si son mis enemigos? Si se dice que hasta le habían matado sus padres en alguna incursión de los ninivitas, ¿cómo voy a ir a predicar? ¿Qué le dijo el Señor? Está bien, te entiendo, Jonás. No vayas. No, si no quiso ir por el mar en una barca, tuvo que ir debajo del mar, dentro de un gran pez. Fue vomitado allá en las playas de Nínive. Y tuvo que predicar la palabra, y el Señor confirmó su palabra en aquella ciudad. Amén. Qué tremendo es esto. Amén. Cuántas pruebas son inconvenientes, aparentes. Job lo perdió todo,
Pero después de haber hablado palabra necia, le dice al Señor: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya había aprendido la lección. Ya su cabeza no estaba tan dura como antes. Aunque era un hombre perfecto, era un hombre íntegro, era un hombre maduro, pero todavía le faltaba esa prueba para que aprenda cosas nuevas. Y dice: te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. ¿Fue conveniente o no la prueba? Tenía la mitad de los animales, después tenía el doble. Dios le dio hijas e hijos y con mayor belleza. Lo honró de una tremenda manera. José tuvo inconvenientes varios. Los celos de sus hermanos, que lo vendieron como esclavo. Por honrar a Dios y no caer en tentación, fue enviado a la cárcel. Pero desde la cárcel llegó a gobernar Egipto. Amén. Junto al faraón. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron un inconveniente, un horno recalentado 7 veces. ¿Era conveniente entrar al horno, sí o no? ¿A quién le parece conveniente entrar a un horno de fuego? Pero ellos lo hicieron. Y el Señor caminó con ellos en el fuego. Amén. Y ni uno de sus cabellos ni siquiera olía a humo. Daniel no querían que ore y él igual oró. Y era un inconveniente los leones. Pero el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Amén. Pablo estaba enfermo y oró para que Dios lo sanara, pero y su enfermedad no era cualquier enfermedad. Dice que él sentía un aguijón y el original es una estaca, un palo filoso metido en sus carnes. Cuánto dolor. Pero el Señor le dice, el mismo Pablo dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, Amén. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Era un inconveniente, era provechoso, porque el poder de Dios Amén. se manifestaba, aumentaba, se perfeccionaba. El Señor se glorificaba, lo usaba más todavía. Ese instrumento era purificado por esa prueba y el Señor se glorificaba porque había humildad, no le entraba el orgullo por todo lo que él había visto cuando fue al cielo. La muerte, qué inconveniente más triste. Pero Pablo dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una pérdida. El morir es ganancia. Amén. Es conveniente. Amén. Me conviene morir. El morir es beneficioso, es provechoso. Aleluya. Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuántas cosas para nosotros son feas, pero para el Señor son hermosas. La muerte, ¿quién la estima? ¿Quién dice: oh, qué bueno que viene la muerte? Pero dice el Señor de sus hijos: estimada es la muerte. A los ojos de Dios, la muerte de sus santos, de sus hijos. ¿Qué inconveniente habríamos traído hoy aquí? ¿Cuántas cargas, problemas, enfermedades, situaciones que no tienen una solución aparente? Y quizás muchas veces nos entristecemos, nos bajoneamos y pensamos incrédulamente que eso nos va a destruir.
pero estamos en la mano del Señor. Solamente tenemos que dejar al Señor nuestras cargas, todo peso. Si es el pecado, el inconveniente hoy, si son nuestros errores propios, tenemos que pedir al Señor que nos perdone, que nos limpie, que nos lave en su sangre bendita y gloriosa. Si es alguna prueba que Dios ha colocado en nuestro camino, esa prueba es la puerta, es el trampolín hacia la gloria. Habrá mayor peso de gloria. Habrá mayor gozo. Por eso en este día tenemos que gozar. Amén. Bienaventurados sois, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. El Señor le dice a los israelitas, le dice a ellos: gócense, alégrense, porque bendito el Santo de Israel está en medio de vosotros. Amén. Póngase en pie.